You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker. Amados hermanos, hoy iniciamos esta tercera meditación acerca del 12, acerca relativos a la iglesia y todo lo que concierne a ella. Pero antes de comenzar, algunos hermanos me piden que los anuncios lo haga en estos momentos porque es el canal, el medio por el cual la mayoría de los hermanos en los dos campus y los 6 lugares que dependen de ellos pueden escucharlos. El primero es que estamos insistiendo, fortaleciendo en esta nueva normalidad que no sabemos cuándo acaba, que los hermanos del campus Echegaray y sus misiones sigamos reuniéndonos y congregándonos, porque esa es la palabra ahora, congregándonos de esta manera, no dejando de asistir y subir a los Zooms de clases y a las juntas, a las clases generales que se están teniendo y a través de todo el equipo copastoral que ayuda y cuida de nosotros en este lado del río. Por el lado de Echegaray hemos hecho algunos ajustes para mejorar y subir las diferentes circunstancias porque ha cambiado. Algunos del lado de Echegaray ya están empezando a trabajar, están empezando a tener mayor movilidad y eso cambia horarios y todo. Por lo tanto, en Echegaray el cuidado pastoral a partir de esta semana se fortalece a través de las clases, los Zooms de clase. Se están actualizando las listas para acomodar la mayor cantidad de gente a los horarios, buscando adaptarnos a tus horarios y buscando tener esa armonía que facilite ello. Para ello, haremos llegar a través de la línea azul los horarios de las clases y de los maestros para que tú puedas subir a la clase y anotarte en la que más te acomode en el horario. En todas las actividades de nuestra iglesia a partir de esta semana, absolutamente todas, en el Zoom de clase, en la reunión de varones, de jóvenes o de damas, deberá haber momentos de interacción, de instrucción bíblica y de oración. De esa manera estaremos cuidando de nuestra iglesia. A la primera falta a cualquiera de estas reuniones, el secretario de clase te llamará, te invitará y te preguntará si hay algún problema o tienes alguna necesidad. A la segunda clase lo hará el maestro o el que dirija la reunión. Y a la tercera falta deberá forzosamente ahora irte y buscarte alguno de los copastores de ambos campus de nuestra iglesia. De esta manera estaremos buscando hacer con mayor cuidado, aunque suene redundante, el cuidado pastoral de todos y cada uno de ustedes. Repito, en todas y cada una de las actividades de nuestra iglesia, por Zoom habrá algunos minutos de interacción, saludarnos, conocernos, estrecharnos. 2, la instrucción bíblica, ya sea de nuestro plan de enseñanza o conferencia. Y 3, momentos de oración. Creemos que esto fortalecerá la unidad de la iglesia y nuestro crecimiento en fe y esperanza, en fe y en amor, así como la participación de todos los demás proyectos que tenemos como iglesia, como son las despensas que esta semana se entregaron. Gracias a Dios por ello. Estamos ayudando y ministrando a nuestra iglesia, empezando primero por los de la casa, por los de la fe. Así es que hoy vamos a comenzar la tercera predicación. La primera, recuerda, fue la iglesia como una familia que nos daba pertenencia, nos daba identidad y nos daba propósito. La segunda meditación fue la iglesia como un cuerpo, y donde aprendimos que la unidad se da a través de la individualidad. Y el día de hoy vamos a meditar acerca qué es lo que debe predicar y enseñar la iglesia. Así es que te invito a que cierres tus ojos para orar por breves minutos y ponernos en las manos del Señor y meditar el día de hoy. Padre, te alabamos, te bendecimos y te pedimos que en estos minutos nos lleves de tu mano para que nos des el alimento que tienes preparado para nosotros. Que tu siervo solamente sea las cuerdas vocales para que sea usado y transmita de manera audible lo que tú quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué es lo que debe enseñar? ¿Qué es lo que debe predicar la iglesia? Hoy en día, por la tecnología, por los medios digitales, llegan a nuestras manos, a nuestra vista, a nuestros oídos, millones, miles de contenidos religiosos, unos excelentes, unos muy buenos, otros no tan buenos y unos muy malos. Algunos son obras nuevas basadas en las necesidades actuales
en un profundo y concienzudo estudio sincero de las Escrituras y del comportamiento humano en estas nuevas circunstancias. Algunos de estos autores son respetados y conocidos, amados por algunos de nosotros que nos encantan, como Warren, como MacArthur, como Swindoll y otros muchos más, que reconozco tienen un talento especial para conectar con el lector cristiano especialmente y aún con el inconverso. Pero también tenemos, y ahora digitalizado, a los antiguos, a los oldies como les llamamos los cristianos, a esos grandes predicadores como Spurgeon o esos grandes estudiosos de la Biblia como Moody y sus grandes publicaciones que antes las veíamos en libro y hoy las vemos a través de la computadora. Pero también tenemos esas grandes casas editoriales que agrupan a otros que no son tan famosos, pero que producen materiales importantes, buenos y sanos, que nos ayudan como cristianos a fortalecer nuestra fe, como la Casa Bautista, ahora llamado Mundo Hispano, o la antigua y tradicional Las Américas, y otras muchas que llegan y hacen llegar una gran cantidad de material a nuestra iglesia, a nuestras vidas. Sin embargo, como cristiano ya de 56 años, de cuna cristiana, de cuarta generación, hijo de ministro conservador y una larga y tradición y vocación evangélica bautista, creo firmemente que la iglesia debe enseñar la palabra de Dios teniendo como base la Biblia y solo como ayuda de comprensión a todos estos y grandes y maravillosos materiales que he mencionado. Es cierto que a veces en ocasiones por falta de preparación y de conocimiento se llega a predicar más basado en dichos materiales en vez de usar a la Escritura como fuente original del mensaje de Dios para el hombre. Pero ¿por qué debemos predicar la palabra de Dios como fuente original y por qué? Al final todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Y eso es lo que nos lleva en esta mañana a afirmar con toda certeza que la iglesia debe enseñar y predicar la palabra de Dios. Como todos alguna vez, especialmente los hombres, como en la antigüedad los hombres aspiraban a un caballo, los hombres un día como jóvenes esperábamos a tener un carro, siempre empezamos con una carcachita y vamos creciendo y así a través de la vida fui comprando carritos, los que me daban, los que podía pagar, pero nunca había escogido algo que me gustara, que me encantara y que pudiera. Así es que hace unos cuantos años un día pude hacerlo a través de un crédito y pude comprar el auto de mis sueños, el que quería, el que me encantaba, no el que me daban, no el que me ofrecían, no el que me cambalachaban, adquirí el que quería. Un auto que finalmente estoy endeudado por 5 años, que si hoy en las circunstancias actuales pudiera lo regresaba, pero desafortunadamente no se puede regresar. Pero lo curioso de este auto, por el valor que tiene, por lo que me gusta y por lo delicado y valioso que es, cuando se descompone o cuando hay que darle mantenimiento o por cualquier cosa que tiene de falla, incluso una llanta que se poncha, jamás lo llevaría a un taller que no fuera el original donde lo compré. Por varias razones. Primero, por el costo del auto y dos, principalmente, por el temor de que alguien le meta la mano sin saber de qué se trata y sin conocer profundamente esto. Esto es algo parecido a ti y a mí. De alguna manera, un día tú y yo, cansados de andar por la vida sin rumbo y sin dirección, con un profundo vacío, la misericordia de Dios nos alcanzó, nos amó, nos perdonó y nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. La pregunta en esta mañana es, ¿qué tienes que usar para crecer en amor y en fe, en la vida y todas las vicitudes que nos suceden? ¿Acudirías a cualquiera de los materiales que hoy llegan a tu vida y a tu internet fácilmente? ¿O buscarías y escogerías lo que realmente puede ayudarte en tu necesidad, en tu problema y en el alimento diario que requerimos cada uno de nosotros? La respuesta debería ser, aunque parezca egoísta, en lo que traiga beneficios reales y auténticos a tu vida y a mi vida. Fíjate, lo voy a redecir. No es lo que más te gusta, no es lo que suena más bonito, no es lo barato o lo accesible, sino yo diría en aquello que traiga beneficios reales y auténticos a nuestra vida. Y el único libro que puede hacerlo es la Biblia, que conocemos como la palabra
de Dios. Por lo tanto, como iglesia, estoy cierto que al menos mientras yo sea el pastor de esta iglesia, lo que debe usarse como fuente principal, como base para la predicación y la enseñanza, debe ser la palabra de Dios. Y como persona estoy convencido que debo buscar en todo momento como fuente de inspiración la palabra de Dios. Ahora, decía que tal vez parece a beneficio. Si compro un auto es porque va a traer beneficios. Si compro producto es porque va a traer beneficios. Cuando alguien te recomienda algo, tú lo primero que buscas, sí buscas el precio, buscas la economía, pero buscas el beneficio. La palabra de Dios debemos buscarla, en la palabra de Dios debemos buscar todo lo necesario para nuestras vidas, porque la palabra de Dios trae beneficios para nuestra vida. Y voy a mencionar en esta mañana 4 que estoy seguro que al comprenderlo reforzarás tu confianza en que como creyentes tenemos en la palabra de Dios absolutamente todo lo necesario para cualquier circunstancia de nuestra vida. El primero de ellos, te invito a que busques en tu Biblia la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Hoy en día, con todo este problema, la pandemia, la crisis económica, lo incierto, lo que viene, si la vacuna va a servir o no va a servir, si vamos a ir otra vez a guardarnos o no. En Europa ya se están guardando completamente, viene el invierno, está la influenza, el contagio cada vez está mayor. Nuestra fe necesita crecer. ¿Y de dónde podemos buscar que nuestra fe crezca? Bueno, la palabra de Dios lo tiene claro. Romanos 10, 17, y te invito a que lo busques y dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios hace crecer nuestra fe. La fe es como un músculo. No solamente dices boom y que crezca la fe, o que digas, oh, Dios dame más fe. Bueno, suena bonito eso, pero la fe crece por el oír, y por el oír no la televisión, no Netflix, no Amazon, no todas las grandes productoras, no todos los materiales cristianos buenos, pero la fe crece por escuchar, meditar en la palabra de Dios de acuerdo a Romanos capítulo 10, versículo 17. Inclusive, hermanos, podemos orar mucho pidiendo por más fe, pero la fe vendrá solamente invirtiendo tiempo en el conocimiento de Dios y de su palabra a través de sus enseñanzas y promesas y mandamientos que solamente encontramos aquí, en la palabra de Dios. Ahora, déjame decirte algo importante. El Señor dijo, si tu fe fuera al menos del tamaño de un grano de mostaza, moverías montañas. En medio de estas circunstancias yo te pregunto, ¿de qué tamaño es vuestra fe? ¿Es enorme? ¿Es mediana? ¿Es pequeña? No inviertas horas orando pidiendo que Dios te dé fe. No inviertas horas pidiendo o uniéndote al grupo en la clase diciendo que oren porque Dios te dé fe. Ore para que Dios me dé fe. No, así no funciona. Es muy sencillo. Lo dice Romanos capítulo 10. Así que la fe es por qué, hermano. Es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, no gastes tiempo orando por fe. Más bien toma la acción correcta, invirtiendo tiempo, escudriñando y meditando en las enseñanzas y promesas y mandamientos que encontramos en la Escritura. La Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad, pero es el menos leído. Incluso te reto a que veas en tu casa cuántas Biblias tienes, te hablo a los creyentes, y te apuesto que tendrás tú 3 o 4 Biblias. La pregunta es, ¿cuántas veces la has leído? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la meditar en ella diariamente? Y luego nos asombramos porque nuestra fe es 1000 veces más pequeña que un grano de mostaza. Entonces, en primer lugar, el beneficio de enseñar y predicar y meditar en la palabra de Dios es porque hace crecer nuestra fe. En segundo lugar, nos convence de pecado como lo hace el Espíritu Santo. Y los invito a que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y voy a leer esto porque de verdad cuando uno prepara un sermón
El que más aprende es uno al ser confrontado, al tener que pedir perdón por la falta de tiempo, de dedicación para hacerlo. Y uno sale primero golpeado, luego lastimado y luego redarguido. Dice así Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú escudrias algún libro de estos que mencioné, y todos son buenos, y es padre, pero es como si vas y compras un sustituto de carne o una soya con sabor a carne de res o una soya. Hay una buena carne al pastor de soya que sabe a res, pero no es ese taco al pastor o esa res que parece. La palabra de Dios es claro y creo que es de los versículos más hermosos acerca de cómo la palabra de Dios convence del pecado. Déjame decirte que algo de lo que corta o de lo que causa más daño en una cortada en tu cuerpo es la hoja de un papel. Cuando tú te cortas con un papel, es tan delgado y tan profundo que no lo sientes, pero te duele enormemente y tarda en sanar. Si no, hazlo. Bueno, no, pero no con la hoja de la Biblia, sino hazlo un día sin querer y vas a ver que la cortada de una hoja de papel es dolorosísima. Ahora imagínate, como dice la Escritura, usando el contexto y el tiempo en que el apóstol Pablo hablaba de una espada de doble filo. La espada romana no tenía solamente un filo, tenía doble filo y tenía la finalidad que cuando entraba en el cuerpo del enemigo y salía, no solamente rebanaba al entrar por ambos lados, sino que al salir también volvía a ser. Cuando escudriñamos la Escritura, cuando meditamos en ella, el Espíritu Santo llega y te da durísimo, entra y sale y te deja, como dice la Escritura aquí, penetra hasta el alma y penetra también en el espíritu. Esto es, te pega en tus emociones y te pega en tu espíritu. Y no solamente dice, y te da el ejemplo, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué quiere decir? Que aún penetra los huesos, porque el tuétano está dentro del hueso. Entonces la espada entra, como vimos la semana pasada, en el cuerpo que está compuesto de músculos, huesos, grasa, agua, pero nunca hablé de lo que está dentro de los huesos, que se conoce como tuétanos. Con algunos hermanos les encantan los taquitos de tuétanos. A mí no me gustan tanto, pero son ricos. Pero la palabra del Señor no solamente penetra el cuerpo, sino también la espada romana quebraba el hueso y llegaba al tuétano. Así es la palabra del Señor. Si tú cuando meditas en la palabra del Señor y el Señor te habla y no sientes nada, y no mueve nada, y no sucede nada en tu mente y en tu emoción, es que tal vez tú no eres creyente, tal vez tú no eres de Dios y es como cualquier otro libro. Tal vez estás leyendo el TV Notas, el TV Novelas o cualquiera de esas porquerías que suceden en el mercado. El que es creyente y escudriña la palabra del Señor, cuando lo lees de corazón, es como espada de doble filo que penetra todo y rompe toda resistencia a escuchar la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, los beneficios de predicar y estudiar la palabra de Dios es que hace crecer nuestra fe. En segundo lugar, es que nos convence de todo pecado. Cuando estamos haciendo algo malo, cuando estamos practicando algo incorrecto y vamos a la Escritura, Proverbios 3 me dice, endereza tus veredas. Y es como una espada que traspasa cualquier cosa, nos zarandea, nos mueve y nos hace sentir y ver que estamos mal. No olvides Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 3, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. En tercer lugar, hermano, no solamente hace crecer nuestra fe, nos hace ver nuestro pecado en segundo lugar, sino en tercer lugar también nos ayuda a mantenernos alejados del pecado. No es como decíamos antes en el cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, no funciona así.
sino el tener la escritura de Dios en tu corazón y el meditar en ella te aleja del pecado. ¿Recuerdas la historia de José y la esposa del faraón? Ella era una mujer muy bella, él era joven, lo había puesto Dios en posición y él huye del pecado. La Biblia dice que huyamos del pecado, pero nunca lo podremos hacer si no meditamos en la palabra del Señor. Nuestro viejo hombre, tú y yo somos de carne y de hueso y estamos sujetos, tanto hombres como mujeres, a miles de tentaciones, económicas, carnales, morales y de todo tipo. Y lo único que nos puede ayudar a mantenernos alejados del pecado no es esa cruz, no, es el tener en nuestros corazones y meditar en la palabra de Dios. Ve lo que dice el Salmo 119, versículos 9 y 10. Salmo 119, versículos 9 y 10. David era un hombre carnal como cualquiera de nosotros, era un hombre sanguíneo, chispeante, era extremadamente atractivo para las mujeres porque cantaba, era simpático y tenía una de sus debilidades, es que era sumamente atractivo para las mujeres y a él le gustaban mucho las mujeres. Y como un gran hombre de Dios, el único del cual dice Dios, amo a David porque tiene un corazón perfecto. Y no porque nunca pecó, sabemos toda su vida, sino porque en su corazón meditaba en la palabra del Señor de día y de noche, cuando caía, se arrepentía, se levantaba. Pero ve lo que dice el versículo 119, cómo la Biblia nos ayuda a alejarnos del pecado o mantenernos alejados del pecado. Dice, pues tus testimonios son mis delicias. Y ve la segunda parte, y son mis consejeros. La palabra de Dios es nuestro consejero fiel para alejarnos de la tentación y del pecado. Ahora, si tú no lees diario, si tú no tienes la palabra del Señor en tu corazón diario, la tentación está a cada momento, está a la vuelta de la esquina. Saliendo de tu casa hay tentación, prendes el teléfono, hay tentación, prendes la tablet, hay tentación, prendes la computadora, hay tentación, llegas a tu oficina, hay tentación de todo tipo. Solo y si tú tienes a la palabra de Dios en tu corazón y meditas en ella de día y de noche, podrás mantenerte alejado del pecado. Si no, mira, tú que caes constantemente, tú que eres fácil presa del pecado, pregúntate, ¿qué tan cerca tienes a la palabra de Dios en tu corazón? ¿Cuántas horas o minutos dedicas al menos en tu día a escuchar el consejo de Dios, como dice el Salmo 119, versículos 9 y 11? Salmo 119, versículos 9 y 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado y no me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ve la súplica del gran salmista. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Reconociendo su incapacidad, su debilidad, clama al consejero divino y dice, no me dejes desviarme de tus consejos. Ve qué palabras tan profundas. No dice, no me desviaré. Más bien, sabe que su carne, sabe que su hombre lo jala. Esto no sé si te ha pasado. Yo lo hice porque empecé con carcachitas. Pero un día compré un auto y no sabía hacerlo y entonces todo estaba muy bueno por fuera, se veía lindo de la lámina, las vestiduras bien, incluso el motor bien. Pero una vez haciendo el trato, lo pagué y todo y lo llevé y a los cuantos días la dirección se iba hacia un lado. Y al paso del tiempo supe, por mi falta de experiencia, que había sido golpeada la suspensión, estaba dañada y que entonces tendía a irse del lado derecho. Durante todos los meses que lo tuve que conservar antes de venderlo, era mantener el volante jalado hacia la izquierda porque me jalaba hacia derecha. Nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre nos incita a pecar, a desviarnos de nuestros caminos, a caer en tentación y solo la palabra de Dios es la que nos mantiene constantemente en deseo de estar derechos. Dice la palabra del Señor, claro, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Así es que no solamente la palabra de Dios hace crecer nuestra fe, nos convence de pecado y nos ayuda a mantenernos del pecado. Y el cuarto y último
es maravilloso. Nos da una norma, nos da una nueva visión por la cual podemos guiar nuestras vidas. No solamente nos alcanza, nos perdona, nos limpia, nos mantiene lejos de pecados y ahora nos da una nueva visión en Cristo Jesús para vivir una nueva vida en Cristo. Nos da una norma nueva por la cual podemos guiar nuestra vida. Yo creo que la mayoría de nosotros hoy, después de estas circunstancias que estamos pasando, tenemos que sentarnos y preguntarnos a Dios, Dios, ¿por dónde tengo que llevar mis negocios? ¿Por dónde tengo que llevar mi salud? Todos los que hemos estado guardados, hemos echado un poco de kilos. Si no, súbete a la báscula y ve cuánto has subido o has bajado porque has estado preocupado, cada cuerpo reacciona diferente. Pero yo creo que si hay alguna necesidad en este periodo llamado COVID o este periodo económico o de incertidumbre política y de violencia y de todo como vivimos en nuestro país, se nos prometió que iba a acabar la violencia, se nos prometió que iba a acabar, que la salud mejoraría, se nos prometió que la economía mejoraría y bueno, sabemos que nada de eso ha sucedido porque confiamos en los hombres y no confiamos en Dios basado en su palabra. Así es que nos da una nueva vida por la cual podemos guiar nuestra vida. Este periodo requiere pedirle, o al menos así es en mi caso, decirle, Dios, ¿qué hago con mis negocios? Las circunstancias dicen que estoy quebrado, que no la voy a librar. ¿Qué hago? Dame sabiduría, dame inteligencia. Y por más que puedas acudir a miles de conocimientos, tú sabes que todo eso es fato, es falso y obedece a intereses de terceros. Pero en la Escritura podemos encontrar todo eso y más. En cuanto a tu familia, déjame decirte algo. Tuvimos esta semana una charla con una psicóloga que invitamos para nuestros jóvenes en una de las clases. Y dio un tema acerca del 50% de los jóvenes, aún de creyentes, sufren depresión. ¿Y sabes por qué es? Ciertamente algunos de ellos son mayores de edad y ya son responsables de su propia vida y tienen que entregar su vida a Jesucristo. Unos y otros ya lo han hecho y también son responsables entonces de aplicar este sermón. Pero ¿qué de aquellos papás que todavía tenemos bajo nuestro cuidado de estos jóvenes? Al menos en mi caso, que tengo 3 maravillosas hijas y todo, es una de mis preocupaciones principales. El decir, Dios, dame guía para poder ilustrarlas, para poder guiarlas, para poder amarlas, enseñarlas en este periodo tan difícil. Yo te invito a que veas a tus hijos en este periodo y veas cómo se la han pasado. ¿Han crecido y se han fortalecido en el Señor? ¿O están deprimidos, están tirados, están mal, están todos desalineados? Vimos en este tema maravilloso como una de las causas de la depresión es dejarte crecer la barba, el pelo, no quererte bañar, no querer arreglarte. Es un síntoma nada más de protesta porque tu hijo adolescente o tu niña joven está bajando de peso, subiendo, está comiendo de más, porque necesita de tu atención, necesita de tu guía como padre y como madre. Y en ningún lado vamos a poder encontrar solución si no es a través de la Escritura. Así es que en este periodo necesitamos de una guía para nuestra vida y la palabra de Dios en la Biblia es la única que es útil para darnos consejo. Y fíjate este versículo maravilloso que encontramos en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Realmente podemos entonces valorar nuestra Biblia, valorar la palabra de Dios en nosotros. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Es un versículo que todos conocemos, pero pocos aplican. Es increíble eso. El libro más vendido, el libro menos leído. Y este versículo es el más aprendido, pero el menos aplicado. Dice la Escritura en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Fíjate, y si no es así, dime si me equivoco. Todo mundo lo decimos, pero pocos lo aplican. Dice, toda la Escritura, o sea, absolutamente toda la Escritura, y ahorita vamos a ver por qué, todo esto, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, tú y yo, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios
Es útil, uno, para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida y para corregirnos cuando estamos equivocados y enseñarnos lo que tenemos que hacer. Y Dios la usa para capacitar a su pueblo en toda buena obra. En este periodo tan difícil, este debería ser el consejero de nuestras vidas, debería ser el consejero de nuestros corazones. Y te pregunto, en este periodo tan difícil en los negocios, en la salud, en la familia, emocional y espiritual de los que tenemos bajo nuestro cargo, ¿qué tanto estás dedicando a escudriñarlo? Y un síntoma de ello, una medida que no falla, así como ahora en todas las oficinas llegas y te ponen un termómetro. Si pasas de 36.9, te recomiendo que vayas al doctor y cheques inmediatamente. Si pierdes el olfato, tienes que acudir porque cuando te dé tos ya es demasiado tarde. Fíjate, así como el termómetro, el olfato y el dolor de cabeza evidencian que puedes tener síntomas de COVID, déjame decirte algo. Si tú no subes a Zoom de clase, si tú no estás fiel en tu mayordomía, si tú no estás teniendo interacción con los hermanos a través de todo esto y no estás meditando en la palabra del Señor, son síntomas de que vives muy lejos de Dios. Así de simple, así de duro, así de difícil. Podrás decir, no, yo hago esto y esto. No, no puedes decir, amo a Dios y no amo a mi iglesia. Amo a Dios, pero no subo con mis hermanos. No puede ser y lo hemos visto. Es muy sencillo y es duro. Y recuerda las palabras del Señor. La palabra del Señor es como espada de doble filo. Si te incomodan estas palabras, si no te gustan, es que el Espíritu Santo de Dios está actuando. Ahora, quiero terminar con unas cuantas líneas acerca por qué esto es la palabra de Dios y por qué es beneficiosa y por qué es. Tal vez algunos personajes en la historia puedan ilustrarnos, pero me encanta uno más. Por ejemplo, George Washington decía, es imposible gobernar al mundo con justicia sin Dios y sin la Biblia. Por ejemplo, Lincoln, uno de mis hombres en la historia favoritos, dijo, estoy completamente consagrado a leer la Biblia. Tomemos este libro, todo lo que podamos comprender con nuestra razón y tomemos el resto por fe. Y ciertamente moriremos como buenos creyentes. Pero ni siquiera lo escribí porque no quiero robármelo, porque desde el momento que yo leí esta introducción de Sociedades Bíblicas, marcó profundamente mi vida y mi comprensión acerca del valor de la Escritura. Y lo voy a leer como conclusión en esta mañana, porque me parece maravillosa. Dice así, es la introducción de Sociedades Bíblicas en la versión Reina Valera, en el aniversario de los 100 años de su fundación, y dice así, la Biblia es el libro que contiene el mensaje de Dios para la humanidad. Trata de Dios y de la condición humana. Desde sus primeras páginas enseña que hay un Dios creador que requiere obediencia, fidelidad y responsabilidad. Relata que el fracaso de la humanidad nace en el desconocimiento y la desobediencia a su palabra, al escoger su propio camino y su voluntad. La Biblia además nos habla de la acción y la revelación de Dios, de su amor y su poder salvador manifestado en medio de la historia humana. La Biblia es la palabra de Dios, pues a través de ella Dios habla a su pueblo y le da a conocer su voluntad y sus formas de actuar en el mundo. El cristiano ve en la persona y la obra redentora de Jesucristo, como vamos a ver el próximo domingo, la iglesia predica el Evangelio de Jesús, la mayor manifestación de Dios para la humanidad. Y termina esto diciendo, es maravilloso, es una hoja entera, te invito a leerla. Dice, la Biblia es además una joya de la literatura universal. Contiene narraciones históricas, leyes, profecías, dichos sabios, oráculos, instrucción moral, parábolas, cartas, en fin, una gran variedad de estilos literarios. A través de esta variedad de estilos y formas, la inspiración de Dios llegó a los autores y redactores del mensaje bíblico. Ese mensaje inspirado hace de la Biblia el libro por excelencia,
la palabra de Dios. El lector que se acerca a ella con fe recibe inspiración, confianza, orientación y fortaleza en la vida, especialmente en los momentos difíciles. Y escucha esto. Los que han experimentado el poder transformador de su mensaje se refieren a la Biblia como la palabra de Dios. Aquellos que hemos experimentado a Jesús en nuestro corazón, aquellos que le hemos entregado nuestra vida, aquellos que hemos sido perdonados, limpiados, levantados, restaurados, podemos decir con toda certeza que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo te invito en esta mañana a concluir, si tú eres creyente y de verdad has sido transformado, has sido cambiado, Dios te ha dado una nueva vida a través de Cristo Jesús, si escudriñas, si lees la palabra de Dios. Porque si eres cristiano y no escudriñas la Biblia y no meditas en ella, como dicen todos estos versículos que acabamos de leer, caminas como ciego. Tienes visión, pero no la usas. Y te tropiezas y caes y todos estos momentos difíciles te hacen pensar y te hacen actuar como si no fueras cristiano. Te invito a que cambies de dirección y medites y confíes en la palabra de Dios. Y terminando en esta mañana, también a ti que alguien ha reenviado este mensaje, a ti que por primera vez escuchas y que te sientes en un momento tan difícil como hoy, sin orientación, sin consuelo, sin paz, sin gozo y una incertidumbre tremenda como el mundo la está viviendo hoy, te quiero decir que Dios te ama y que a través de Jesucristo muestra su máxima revelación para el hombre. Si tú eres capaz de reconocer que vives lejos de Dios, que estás perdido, que te sientes abandonado, que no sabes hacia dónde vas, que tu familia se está desmoronando, que tus hijos están sumidos en la depresión, que tus negocios están quebrados, que no sabes qué hacer. Déjame decirte que puedes buscar a Jesús y Él puede ser el camino para llevarte a Dios. La Biblia dice que solamente a través de Jesucristo puedes encontrar a Dios. El amor de Dios es manifestado a través de la cruz, donde Él murió por ti y por mí. Padre, te pedimos en esta mañana que los creyentes podamos hacer uso de lo que tenemos valioso en nuestras manos, aquello que has dado a través de muchos escritores inspirados en ti y que podemos tener en este libro, los que hemos sido transformados y que podemos confesarlo como la palabra de Dios. Señor, que podamos meditar en ellos, que podamos hacerlo una realidad, no solamente en la meditación personal y en el estudio personal, sino que nos unamos a nuestra iglesia para juntos estudiar y meditar en ella. Que sea una realidad y que una gran cantidad de nuestros hermanos podamos estar participando en las reuniones de clase, oración y interacción. Pero en especial te quiero pedir por aquellos que están escuchando este mensaje, que alguien les ha reenviado, que sin querer decirles que no es coincidencia, sino que en medio de esta pandemia de enfermedad, en esta pandemia económica e incertidumbre política y de violencia, tú estás atento al clamor de todo aquel que clama a ti. Y te pedimos que si hay alguien en esta mañana que se siente en esa situación, solo, perdido, confundido, aturdido, frustrado, dolido, que en esta mañana si puede creer que tú le amas, si puede creer que es pecador porque vive lejos de ti, lejos de tus propósitos, si puede creer que tú moriste en la cruz por él, pero que resucitaste con poder al tercer día, si puede invitarte a su corazón y pedirle que entre ahí y que no más vuelva a salir. Es una oportunidad para ti que escuchas este mensaje. Así es que, Padre, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos lleves con bien en todo este trance agudo, como dice el himno maravilloso. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, rogándote que tomes nuestras peticiones y la petición de todo aquel que te necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Terminamos en esta mañana y nos vemos en la próxima meditación de la próxima semana. Suban a clase, suban a las reuniones de nuestra iglesia para hacerlo. Que Dios los bendiga. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God.